En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Bienvenidos a este estudio bíblico correspondiente al domingo 21 del tiempo ordinario. Terminamos el capítulo 6 ahora, en este domingo. Estamos desde el versículo 60 al 69. Recuerde que San Juan no tiene una descripción punto a punto de la última cena. Lo que nos cuenta que pasó en la cena es el lavatorio de los pies. Pero Juan entonces dedicó un capítulo entero a entregarnos la teología, la, todo lo que Jesús compartió de ellos y cómo quería Jesús que nosotros como cristianos no solamente tuviésemos algo colgado del cuello para representar que yo soy cristiano, sino que eso que cargas se tiene que hacer carne dentro de ti. Y la manera como se los dijo a todos los oyentes y a los líderes religiosos, después de la multiplicación del pan, no busquen solamente el pan físico. Ustedes tienen que comer el pan del cielo, porque eso es lo que les va a dar vida. El pan de lo físico se queda en lo físico y, como dirán otros, se va al excusado y ahí se terminó la historia. Pero el pan vivo y verdadero, el pan de Dios, el cuerpo y la carne de Jesucristo, esa tiene que asimilarse para que sea carne de mi carne, para que sea parte de mi corazón y que con cada latido yo tenga esa vida cristiana, es decir, vida de Cristo. Pero el discurso fue muy tétrico, digamos, para los oyentes, porque en su tiempo ellos no pueden imaginarse que alguien les vaya a dar un pedazo de carne humana y que hay que comérsela. La imagen los escandalizó, pero también todo lo que hizo Jesús los escandalizó. Que Jesús andaba con prostitutas y pecadores, que andaba con cobradores de impuestos, los escandalizó. La misericordia que Jesús tenía por esos pecadores que les faltaba vida y que Él se las restituyó, los escandalizaba. La vida que se le devolvió a la hija de Jairo, líder religioso de la sinagoga, ese señor pudo ver cómo lo que tiene Jesús es un deseo de sanación, un deseo de llenar la vida, de que se note la vida de Dios en nosotros. Y en ese caso fue restituyendo la vida humana de esa niña. Pero Jesús hizo lo mismo con leprosos, hizo lo mismo con los cobradores de impuestos, Mateo en especial, hizo lo mismo con la pecadora, con la samaritana, con tantas personas. Escandaloso, escandaloso que ese se junte con esa clase de gente. Escandaloso que ese ahora nos diga que entonces tenemos que asimilar, comer, que tenemos que hacer uno en nosotros su cuerpo y su sangre. Por supuesto que los cristianos les costará, pero entienden cómo entonces no se nos pide a nosotros ser
cristianos por hora, sino toda la vida. Por eso a un cristiano de la comunidad primitiva, no tenía miedo de declarar su fe, aun si su vida estaba en peligro. Y yo cuento, Justino es uno de ellos, como gente que delante del emperador, sin miedo, y los mataron, los mandó a matar. Pero ellos, con mucho valor, contaron lo que es vivir la vida de Cristo. ¿Tendríamos nosotros ese valor, esas ganas de testificar el nombre de Cristo, aun si nuestra vida estuviera en peligro al hacerlo? Pues Jesucristo dice, la única manera que tengas una vida poderosa, una vida eterna, es comiendo este cuerpo. Y entonces esa vida eterna no quiere decir que vas a vivir por los siglos de los siglos, siglos, amén, porque eso es lo que se nos ha dicho a veces o se nos ha metido en la cabeza. La vida eterna es una vida completa, que aun si te toca vivir 2 años o te toca vivir 60 o 90 o 120, pero que están llenos de calidad divina y que entonces vale la pena vivir esos años porque tu vida está plena en Dios. Y lo que haces, lo haces al estilo de Dios, es decir, dar vida al estilo de Jesús. Jesús escandaliza todo el tiempo. Jesús escandalizaba cuando decía, es que ustedes tienen que amar a sus enemigos. Eso es lo que hace una persona encarnada, una persona que tiene carne de Cristo en su corazón. ¿Ya? Oren por los que los persiguen. ¿Cómo que vamos a orar por los que persiguen? La bienaventuranza será de lo mismo. Bienaventurados los que sufren. ¿Por qué? Porque Dios está allí. Cuando Dios se encarna en ellos, ya es ese sufrimiento ya no se vuelve un ancla que los hunde en la desesperación, sino que por el contrario, tienen vida buena y poderosa en el Señor. Pues a todo esto, entonces, las religiones antiguas dependen ¿cómo es? De los sacrificios que nosotros hagamos. Pero Jesucristo dice que no, que el que se va a sacrificar es Él. Jesucristo no le pide a ninguno de nosotros, habrán muchos testimonios, por supuesto, pero Jesucristo no le dice a los discípulos, para que sean dignos de mí, tienen que dar su vida ahorita. No. Primero, encárneme. Primero, viva la vida que yo le estoy ofreciendo. Lo que viene después es añadidura. Y Dios se tiene que mostrar de verdad en tu carne, pero hay que asimilarlo antes. Era difícil para el mensaje, el escándalo de Cristo, vuelvo a repetir, que se desvive por los pequeños y los pecadores. Y pensando en las religiones antiguas donde Dios Todopoderoso podía manipular, hacer y deshacer, destruir vidas y recrear otras, y, y sin pedir permiso. Pero aparece Jesús contradiciendo todo lo que han aprendido, con el ejemplo que ellos han visto en los líderes religiosos, obsesivos por hacer cosas, pero muchas veces les falta corazón por el hermano y la hermana. Y Jesús muestra su santidad en el trato con todo el mundo y en su relación con Dios. Así como brilla y ama y tiene esa unión con su Padre, Padre Dios, así mismo se entrega totalmente a aquellos que Él conoce. Es un honor conocer a Jesús, diría yo. Pero Jesús no pide sacrificios, sino que Él va a ser el sacrificio, que en la lectura de hoy dice, hombre, ¿y ustedes no entienden lo que yo les estoy diciendo? Eh, ¿Les parece intolerable? ¿Qué van a decir cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde ha venido? Y lo que está diciendo es, ¿qué van a pensar ustedes cuando me arresten, cuando me humillen, cuando me crucifiquen? Eh,
todo eso por lo que tiene que pasar el Señor, eso sí es escándalo, que Jesús tenga que pasar por esa humillación. No, entonces que no es Dios, sí es Dios. Tanto te ama, tanto te ama. Y entonces, en lugar de vengarse, Jesús perdona. En lugar de odiar, sana. Jesús no extermina a sus enemigos, camina con ellos. Jesús muestra una apertura y un amplio corazón para el ser humano, porque cada ser humano lleva la huella digital del Padre Dios y Jesucristo ve lo bueno en ellos y quiere que esa vida de Dios llegue a su máximo. Por eso es que Jesús utiliza estos ejemplos para decir, es la única manera como puedes hacerlo. Hay que digerirlo. Por eso Jesús nunca tomó la vida de una persona, sino que restituyó dignidad y vida aún aquellos que habían muerto, que habían perdido la vida. Siguiendo la línea de esta idea de Jesús, escándalo, y se hace alimento del cielo para llegar a esas fibras profundas de tu corazón y del mío, eh, para que nuestro corazón pueda batir de nuevo con la inspiración de Dios mismo dentro de nosotros. Serán instruidos por Dios, dice la Escritura. Y es esto, ya estará tan en nosotros que se va a dar de una manera natural. Y es ahí donde se comienza la vida eterna. Una vida de verdad que es plena. No, no nos falta nada. Esa es la vida que no se rompe y se puede alcanzar comiendo al Señor, comiendo la carne, bebiendo la sangre, decimos nosotros, por palabras de Jesús en ese capítulo 6. Y la comunidad cristiana, de nuevo, tendrá eso en su corazón y en sus comportamientos y serán capaces de nuevo de pasar el hambre, pasar las dolencias, pasar todo lo que tengan que pasar con la fuerza del Espíritu Santo que ha sido derramado sobre ellos. Nos pide el Señor que tengamos, y nos promete, nos pide que tengamos una vida eterna y nos la promete, nos dice cómo. Resultó escandaloso al principio es el pan de vida. ¿Cómo es que dice que es pan de vida y que bajó del cielo si por aquí anda en la tierra? Sí, pero es que lo que es Él en, en, en su ser es de Dios, es divino. Y Jesucristo llegando a clarificar la idea, diciendo, si no comen de este pan bajado del cielo, la vida que yo les daré al comer de este pan del cielo, si no se lo comen, no tienen vida en ustedes. Pero si se lo comen, yo les daré vida eterna. Pensemos lo escandaloso que suena la invitación que nos hace Jesús a comer a Dios. Nos está diciendo, coma, coma a Dios, ¿ya? Coma el Hijo de Dios, cómaselo. Y uno diciendo, Dios mío, pero eso es imposible, no puedo sacrificar a este Señor para comerme la carne. Pero lo que está diciendo Jesús de nuevo es, lléveme a las venas de sus venas, lléveme a las células de sus células, lléveme hasta la carne de su carne. Vivimos en Dios, pero vivimos de Dios también, es lo que Jesús quiere decir. Como decía San Pablo, en Él nos movemos y existimos. Y Jesús dice, mis palabras son espíritu y vida. Con eso Jesús está diciendo, mis palabras no son simples sonidos o fonemas, sino una fuerza del Espíritu de Dios que tiene toda la capacidad divina para crear. Es decir, cada palabra que hace Jesús no solamente es el sonido que crea, la articulación de sílabas es fuerza de Dios. Por eso es tan importante escuchar esa palabra. Y a pesar de la distancia que tenemos de cuando se escribieron los evangelios,
Todavía esa palabra es viva y eficaz. Por eso cuando Jesús dice, se hace. Levántate y anda. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y nos dice, coman y beban. Jesús insiste en entregar su espíritu para que esa porción, para que esa vida espiritual pueda recrear como el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, que pueda recrear, que así como se hizo todo gracias a ese Espíritu, ahora que haga lo mismo en nosotros y que cambie y bendiga todo lo que haya que cambiar en nuestros corazones que sea necesario. Por eso su palabra es fuerza, como un huracán, que aunque te encierras en el cuarto más profundo de la casa, todavía se escucha y se siente. Y nos dice el Señor, pues así quiero llegar yo a tu corazón. Recuerde, Pentecostés, se escuchó un viento huracanado. Esa es la imagen. Y quiere decirnos es que esa fuerza llega y cuando llega, eres capaz de rendirte a ella. Con su palabra eficaz que sanó, que liberó, que predicó, que fue capaz de perdonar los pecados que no se podían perdonar ni con miles de sacrificios, con el de Él sí se pudo. Mi vida entonces, como, como una fruta, se abre. Es el único que tiene entonces la llave maestra. Necesito el huracán de Cristo, de la palabra eficaz del Señor, para que, así como Él dice, se haga en mi corazón, hágase en mí según tu palabra. Muchos de los seguidores de Jesús se retiraron del grupo de los discípulos y se echaron para atrás. Lo que quiere decir es que volvieron a lo mismo de antes, como si no hubiera habido Jesús. Eh, pero quedó el número de los 12 todavía. El texto bellamente nos describe como Simón Pedro. El texto usa los dos nombres, Simón Pedro. Simón, de donde saliste de tu papá, pero Pedro, ¿quién eres para mí? Y le pregunta a ese Simón antes, Pedro después. Le dice, tu historia está allí en tu nombre. Ahora, ustedes también se van a ir. Y Pedro declara su fe ante Jesucristo cuando el mismo Cristo le hace esta pregunta a los 12. Porque Jesús no quiere forzar a nadie. El que se quiera ir, que se vaya. Es por pura decisión personal, no a la fuerza. Simón contesta, ¿a quién iremos? Tú solamente tienes palabras de vida eterna. Esas palabras de verdad que pueden dar la vida completa. Y creemos y sabemos, dice el texto. Muy lindo. Que eres el santo de Dios. Esa declaración santo de Dios no se utiliza muy seguido, muy poquito en los evangelios, pero pensamos que es la manera como la comunidad primitiva de los cristianos así se referían a Jesucristo, el santo de Dios, el único que podía cargar con esa santidad que solo Dios tenía, esa capacidad divina que nadie más podía llevar en su corazón, esa palabra tan eficaz de nuevo que es espíritu y vida, decía Jesucristo mismo. Se nota que la encarnación de Cristo en el corazón de Simón Pedro está dando efecto, que ya va creciendo y que Simón Pedro entonces sí se está volviendo piedra, eh, primero de tropiezo, pero luego de fundación. Él en la resurrección podrá dar testimonio de esa vida de Cristo en su vida, mostrándonos cómo es que se come, cómo se asimila el pan de vida. Recuerda a San Pedro, he repetido miles de veces ese ejemplo en los Hechos de los Apóstoles. Yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Pedro, que ya con el Espíritu Santo, cada fibra de su ser adora
y proclama a Jesucristo, ya no es Pedro que vive, ahora es Cristo que vive en mí. Y por eso ahora sí tiene perseverancia y tiene esa misma palabra eficaz de Cristo. Como nos invitaba el Evangelio la semana pasada, cada cristiano tiene entonces que comer, asimilar, perseverar en ese pan con mucha fe, poniéndole fe, que es la razón, el esfuerzo diario, la perseverancia. Y como decía el Evangelio pues, de la semana pasada, permanezcan en mí, así como yo permanezco en mi Padre. Esa perseverancia, ese permanecer es lo que va asentando la presencia de Jesús en nuestro corazón. No se alcanza con una hora a la semana. No se alcanza con unos minutos de una pequeña oración. Tiene que ser un esfuerzo, el permanecer de nuevo es un estilo de vida, es quienes somos. No quiero decir que usted va a dejar de trabajar para solamente estar en el Evangelio. No, tiene que trabajar, pero que encarne y que sea consciente de que está permaneciendo en Cristo, donde trabaje, hable con quien hable, haga lo que tenga que hacer. Que Cristo se note, que Cristo brille en nosotros. Los discípulos lo pudieron encarnar y por eso es que la comunidad cristiana comenzó a crecer. San Pablo, al principio parece que fue un accidente, como él lo llama, pero fue fiel y creyó y perseveró. Le tocó un tiempo desde su conversión hasta el momento en el cual le dieron carta para que saliera a predicar, pero fue perseverante, no se dio por vencido y es allí donde tenemos un ejemplo muy grande gracias a sus cartas, que estaba convencido de este evangelio y que daba su vida por cada palabra que le había contado de Cristo y de esa fe que le tenía en su corazón. Pues de nuevo para nosotros que se note que Cristo vive y reina en tu corazón. Dios te bendiga.